Mi mamá me gritó, tienes 48 horas para sacar tus cosas. Esa casa es de tu hermana ahora. No discutí, simplemente me quedé en silencio y me preparé. 2 días después, cuando mi hermana entró. Deseó no haber puesto nunca un pie adentro. Soy Olivia, tengo 30 años y soy ingeniera de software. La casa de nuestra familia en Burlington, Vermont, donde vivía con mis padres, siempre lo había sido todo para mí. Había puesto todo mi corazón en este lugar, creyendo que sería para siempre mi único refugio seguro. Cada pared, cada puerta, llevaba el peso de mis esfuerzos y los sueños que nutrí durante años. Entonces, durante la cena, mi madre golpeó la mesa con el tenedor. El sonido atravesó la habitación como si se dictara una sentencia. Tienes 48 horas para sacar tus cosas, gritó. Esa casa es de tu hermana ahora. Mi padre solo asintió, con la mirada fija en su plato. Y a mi hermana, que había estado viviendo lejos en California, sin importarle apenas esta casa, de repente se lo entregaron todo. Miré alrededor de la casa, recordando cómo había llevado su peso, cuidado cada rincón y la había mantenido en pie como un verdadero hogar. Todos esos sacrificios, todo ese esfuerzo, borrados con una sola frase cruel. La que no dio nada fue recompensada con todo, mientras que a mí me dejaron de lado como si nunca hubiera pertenecido. Me quedé helada. Mi corazón latía salvajemente. El aire era denso y sofocante. Sus palabras cortaban como cuchillos, pero discutir era inútil. Me levanté en silencio, fui a mi habitación, agarré mi teléfono con fuerza y empecé a planear algo que nunca verían venir. Pensaron que simplemente me marcharía. Se equivocaban. En 48 horas, cuando mi hermana entrara en esa casa, desearía no haberlo hecho nunca. Antes de continuar, quiero saber qué hora es ahora mismo y desde qué ciudad estás viendo esto. Deja un comentario para que pueda ver hasta dónde ha viajado mi historia. A la mañana siguiente, me desperté en nuestra casa de Burlington, con el peso de las palabras de mi madre aún sobre mí. Había pasado años haciendo que esta casa fuera nuestra, creyendo que era una promesa compartida. Viviendo con mis padres, había asumido sus cargas, invirtiendo mi corazón y mis ahorros en cada rincón. Después de su colapso financiero hace 5 años, di un paso al frente. Mi trabajo como ingeniera de software pagaba bien, así que cubrí la hipoteca, $80,000 en 3 años, cuando ellos no podían. No lo dudé. Este era nuestro hogar, donde había crecido, donde cada recuerdo se sentía sagrado. Todavía recuerdo el día en que el banco llamó, amenazando con el embargo. Mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, los papeles esparcidos. Mi madre caminaba de un lado a otro, con la voz tensa por la preocupación. Vamos a perderlo todo, dijo. No podía permitir que eso sucediera. Vacié mis ahorros, trabajé horas extras y pagué el préstamo. El alivio en sus rostros hizo que valiera la pena, o eso pensaba. Pinté la sala de estar de un beige cálido, reemplacé las tablas del suelo deformadas y arreglé las escaleras que crujían. Cada clavo que martillaba se sentía como una promesa de mantenernos unidos. Mi hermana, sin embargo, era un fantasma. Viviendo en California, llamaba quizás 2 veces al año, siempre demasiado ocupada con su trabajo de marketing. Cuando mencioné la hipoteca, se rió. Eso es cosa tuya, Olivia, dijo una vez, con un tono lleno de desdén. Le envié fotos de la nueva sala de estar, cortinas nuevas, un sofá de felpa para el que había ahorrado, pero no respondió. Me dije a mí misma que no importaba. Lo estaba haciendo por nosotros, por la familia. Caminaba por la casa de noche, tocando las paredes que había pintado, sintiendo que eran mías, pero había grietas bajo la superficie. Mis padres se apoyaban más en mí cada año. Mi madre me pedía un poco de ayuda con las facturas y yo las cubría. Mi padre dejó de trabajar después de un despido y yo pagué las reparaciones de su coche. No me importaba, al menos no entonces. Pensaba que éramos un equipo. Me sentaba en la sala de estar, la que yo había hecho acogedora con cojines y una alfombra, e imaginaba envejecer aquí, quizás criando a mis propios hijos algún día. La casa no era solo un edificio. Era mi prueba de que podía mantener las cosas unidas. Mirando hacia atrás, pasé por alto las señales.
Las llamadas de mi madre a mi hermana se hicieron más largas, su tono más suave que conmigo. Mi padre mencionaba su vida en California, su éxito, con un orgullo que nunca escuché de él hacia mí. Lo ignoré, me dije que era normal. Eran mis padres. Nunca me echarían. Pero la cena de anoche demostró que estaba equivocada. Su decisión de entregar la casa a mi hermana no solo fue injusta. Fue una bofetada en la cara. Cada dólar que había gastado, cada hora que había trabajado, se sentía robado. Caminé hacia la sala de estar, mirando el sofá que había comprado. No era solo un mueble. Era mío, pagado con mis cheques de horas extras. La televisión, la lavadora, las cortinas, todo mío. Si querían que me fuera, me aseguraría de que sintieran lo que yo había dado. Mi hermana no había movido un dedo, pero entraría en una casa que yo había construido. No si podía evitarlo. Saqué mi portátil, con las manos firmes ahora. No iba a suplicar ni a llorar. Les mostraría exactamente lo que estaban desechando. A primera hora de la tarde, necesitaba respuestas. Así que llamé a Ava, mi mejor amiga desde nuestros días de universidad en la Universidad de Vermont. Ahora es abogada, con una mente aguda y una actitud sensata. Siempre mi persona de confianza cuando la vida se complica. Sentada en mi cama, rodeada de las paredes familiares de nuestra casa familiar en Burlington, le conté todo el caos de la noche anterior. Le conté cómo mi madre había golpeado la mesa con el tenedor, su voz cortando el aire con ese ultimátum de 48 horas, y cómo mi padre simplemente se quedó sentado en silencio, permitiendo que le entregara la casa a mi hermana. Ava no interrumpió, solo escuchó, su enfoque tranquilo me centró. ¿Tienes algún documento legal de la casa?, preguntó, con un tono totalmente profesional. ¿Algo de tus padres o de antes de ellos? Mencioné a mi abuelo, que había sido dueño de este lugar antes de fallecer hace 2 años. Siempre pensé que había pasado a mis padres después de su muerte. Ava se quedó en silencio por un momento. Dame 1 hora, dijo. Voy a comprobar algo. Pasé esa hora inquieta, caminando por el pasillo, con la mente a toda velocidad. El rostro de mi abuelo seguía apareciendo en mi cabeza, sus manos curtidas, su voz ronca contándome historias en el porche delantero sobre cómo construyó esta casa ladrillo a ladrillo. Me miraba, sus ojos se arrugaban, y decía, Olivia, este lugar siempre será tuyo. Yo sonreía, pensando que era solo su forma de hacerme sentir especial. Ahora, no estaba tan segura. Rebusqué en una vieja caja en mi armario, sacando fotos de él de pie junto al roble en el patio, con su brazo a mi alrededor. El recuerdo dolía, agudo y crudo, sabiendo que mis padres lo habían ignorado todo. Ava me devolvió la llamada, su voz tensa por la urgencia. Olivia, no vas a creer esto. Se había puesto en contacto con un colega especializado en derecho sucesorio y había localizado el testamento de mi abuelo en la oficina del secretario del condado de Chittenden. Mis padres nunca lo habían mencionado, ni una sola vez. Ava leyó el documento por teléfono, cada palabra golpeando como un martillo. Mi abuelo me había dejado la casa a mí, solo a mí, no a mis padres, no a mi hermana. El testamento fue firmado, notariado y archivado 3 años antes de su muerte, nombrándome como la única heredera de la propiedad de Burlington. Me dejé caer en la cama, con las manos temblando. ¿Cómo es que no lo sabía?, susurré. La voz de Ava se volvió fría. Tus padres tuvieron acceso al testamento. Eligieron ocultártelo. La verdad fue un puñetazo en el estómago. Mi padre y mi madre, las personas en las que había confiado toda mi vida, habían ocultado el último deseo de mi abuelo para darle la casa a mi hermana. Lo vi todo claro ahora. Sus largas llamadas telefónicas con ella, su orgullo por su vida en California, su silencio sobre mis sacrificios. Me habían visto invertir $80,000 en este lugar, arreglar cada pieza rota, y aún así planeaban entregárselo a alguien que no había puesto un pie aquí en años. Mi pecho se oprimió, una mezcla de ira y dolor. Esto no era solo injusticia. Fue una puñalada deliberada por la espalda, una traición a todo lo que había creído sobre la familia. Me levanté, con la mandíbula apretada, y caminé hacia la cocina. La vieja taza de café de mi abuelo estaba en la encimera, una reliquia desconchada que había guardado. Sosteniéndola, recordé su promesa, su fe en mí.
Habían intentado borrar eso, reescribir su legado por sus propias razones. ¿Por qué? Porque mi hermana tenía una familia. Porque pensaron que yo simplemente lo aceptaría. No estaba segura, pero no importaba. Habían cruzado una línea, y no iba a dejar que ganaran. Ava interrumpió mis pensamientos. Este testamento es blindado, Olivia, dijo. Tienes derechos legales sobre la casa. Podemos impugnar esto. Sus palabras fueron como un salvavidas que me sacó de la niebla. No sabía exactamente qué hacer todavía, pero sabía que no me iba a marchar. Cogí un cuaderno del cajón, mis manos más firmes ahora, y empecé a listar todo lo que podía usar. Extractos bancarios, recibos, pruebas de mis contribuciones. Ava prometió reunirse conmigo a la mañana siguiente para trazar nuestras opciones. Mencionó algunos pasos legales que podríamos dar, como presentar una reclamación para hacer cumplir el testamento, pero necesitábamos actuar rápido. Mis padres pensaron que me habían tomado por sorpresa, que empacaría y me iría. No tenía ni idea de lo que era capaz. Me senté a la mesa, bolígrafo en mano, lista para luchar por lo que era mío. A la mañana siguiente, me desperté temprano, mi cuaderno todavía abierto de la planificación de anoche. Mis padres se habían ido a visitar a unos amigos en Montpellier, dejando la casa en silencio. Me paré en la sala de estar, mirando el sofá que había comprado con mi primer gran sueldo, una pieza de felpa gris para la que tardé meses en ahorrar. Si me obligaban a irme, no iba a dejar mis cosas para que mi hermana las reclamara. Cogí un bolígrafo y empecé a hacer una lista de cada artículo que había pagado: el televisor de pantalla plana montado en la pared, la lavadora de acero inoxidable en el sótano, las cortinas que había elegido para que combinaran con la pintura beige que yo misma había aplicado. Cada artículo se sentía como un pedazo de mí, una prueba de mis años manteniendo esta casa con vida. Llamé a Ava para finalizar nuestra estrategia legal. Ya estaba en su oficina, su voz nítida por teléfono. Presentaremos una reclamación para hacer cumplir el testamento de tu abuelo, dijo. Es sencillo, pero necesitamos pruebas de tus contribuciones. Saqué una carpeta llena de recibos. Cada compra, cada reparación, cada dólar que había gastado. Ava sugirió obtener una declaración jurada notariada para documentar mi papel financiero, y acordamos reunirnos más tarde para firmarla. Sentí una oleada de control, como si finalmente estuviera recuperando lo que era mío. Pero primero, necesitaba asegurar mis pertenencias. Busqué en línea empresas de mudanzas en Burlington y encontré Green Mountain Movers, una empresa local con buenas reseñas. Llamé y hablé con un tipo llamado David, explicando que necesitaba un trabajo urgente. ¿Puedes hacerlo hoy?, pregunté, con voz firme. Dudó, pero luego aceptó enviar un camión al mediodía. Le di la lista: el televisor, el sofá, la lavadora, algunos artículos más pequeños como el microondas y el tocador de mi dormitorio. Esto es propiedad personal, le dije. Me llevo lo que es mío. David no hizo preguntas, solo confirmó la dirección y me dio un precio. Colgué, con el pulso firme, sabiendo que era la decisión correcta. Mientras esperaba, caminé por la casa, revisando mi lista. La mesa de la cocina, una herencia de mi abuelo, no era mía para llevármela, pero las sillas las compré el año pasado después de que mi madre se quejara de las viejas. Las etiqueté con notas adhesivas, marcando lo que se quedaba y lo que se iba. El proceso fue metódico, casi tranquilizador, como si estuviera reclamando pedazos de mi vida. Evité pensar en mis padres o en mi hermana, centrándome en la tarea. Cada artículo que marcaba era un recordatorio de que este era mi trabajo, mi dinero, mi hogar. Alrededor de las 10, sonó el timbre. Era la señora Davis, nuestra vecina de enfrente, una mujer amable de unos 60 años que siempre nos traía galletas en Navidad. Me había visto a través de la ventana caminando de un lado a otro y vino a ver cómo estaba. ¿Estás bien, Olivia?, preguntó, sus ojos suaves de preocupación. No le conté lo del testamento ni la decisión de mis padres, eso se sentía demasiado crudo, pero admití que estaba mudando cosas. Es complicado, dije, forzando una sonrisa. Me apretó el brazo. Siempre has sido buena con esta casa. Sea lo que sea que esté pasando, no te lo mereces. Sus palabras me golpearon fuerte, y parpadeé para contener las lágrimas, agradecida por su apoyo.
El señor Peterson, otro vecino, pasó poco después, con sus botas de trabajo aún polvorientas de su turno de la mañana. Conocía bien a mi abuelo, siempre intercambiando historias sobre viajes de pesca. Este lugar significaba mucho para él, dijo, mirando a su alrededor. ¿Y para ti? Asentí, incapaz de hablar. Su amabilidad me dio fuerza, un recordatorio de que no estaba sola, aunque mi familia me hubiera dado la espalda. Les di las gracias, prometiendo explicarles más tarde, y se fueron con silenciosos asentimientos, dejándome con mi trabajo. Los de la mudanza llegaron al mediodía, un equipo de 3 hombres con una furgoneta blanca. Les guié por la casa, señalando los artículos etiquetados. Trabajaron rápido, llevando el sofá y el televisor al camión, envolviendo la lavadora en mantas para evitar arañazos. Verlos llevarse mis cosas se sentía extraño, como si estuviera desmantelando mi vida, pero también correcto. No le iba a dar a mi hermana un viaje gratis. Ava llamó de nuevo, confirmando nuestra hora de reunión y recordándome que guardara los recibos de los costes de la mudanza. Esto refuerza tu caso, dijo. Asentí, mi determinación se endurecía. A última hora de la mañana, la casa se sentía más vacía, pero yo me sentía más fuerte. Mis padres y mi hermana pensaron que podrían borrar mi lugar aquí. Estaban a punto de descubrir lo contrario. A media tarde, la casa se sentía hueca, mis pertenencias se habían ido con los de la mudanza. Me paré en la sala de estar, sus paredes desnudas resonando la ausencia del sofá y el televisor que me había llevado. El silencio fue roto por un fuerte golpe en la puerta. Abrí y me encontré a mi hermana Sofía de pie allí, con su maleta a sus pies, los ojos entrecerrados como si ya fuera la dueña del lugar. Había volado desde California, probablemente pensando que entraría en una casa completamente amueblada. Me preparé, sabiendo que esto no sería civilizado. Sofía me empujó al pasar, sus tacones resonando en el suelo de madera. ¿Dónde está todo?, espetó, escaneando la sala de estar vacía. Su voz era aguda, cargada de un sentimiento de derecho. Me crucé de brazos, quedándome junto a la puerta. Me llevé lo que es mío, dije, manteniendo un tono uniforme. Se dio la vuelta, con la cara enrojecida. ¿Tuyo? Mamá y papá dijeron, esta casa es mía ahora. No tienes derecho a desmantelarla. Di un paso adelante, mi voz firme, pero fría. Yo pagué por ese sofá, el televisor, la lavadora, todo lo que me llevé. Tú no contribuiste ni un céntimo. Sus ojos se abrieron, pero no retrocedió. ¿Crees que tienes derecho porque gastaste algo de dinero por ahí?, replicó. Esta es mi casa ahora, Olivia. Tú estás fuera. El aire crepitaba con tensión. Apreté los puños, luchando contra el impulso de gritar. No has estado aquí en años, dije. Yo mantuve este lugar en pie mientras tú estabas en California, ignorándonos. Sofía se rió, un sonido áspero y amargo. Oh, por favor. Te quedaste aquí por lástima, haciendo el papel de la hija buena. Mamá y papá me eligieron a mí por una razón. Sus palabras me hirieron profundamente, pero no me inmuté. Eligieron mal, dije, acercándome. No sabes ni la mitad de lo que he hecho por esta familia. Ella recorrió la casa como una tormenta, revisando la cocina, el sótano, su cara cada vez más roja con cada rincón vacío. Las sillas, las cortinas, gritó, volviéndose hacia mí. Te lo llevaste todo. Sostuve su mirada. Solo lo que yo pagué. ¿Quieres una casa? Amuéblala tú misma. Las manos de Sofía temblaban mientras sacaba su teléfono, su voz temblando de rabia. Eres increíble. Voy a llamar a mamá y a papá. Ellos se encargarán de ti. Me encogí de hombros, apoyándome en la pared. Adelante. No están aquí. Se quedó helada, confundida. ¿Qué quieres decir? No di más detalles, solo la observé mientras marcaba, con los dedos torpes. Sofía caminaba por la cocina con el teléfono en la oreja, su voz subiendo de tono mientras hablaba con mi madre. Ha vaciado el lugar. Mamá, está vacío. Permanecí en silencio, dejándola desahogarse. Colgó, mirándome con furia. Vuelven de Montpellier esta noche, dijo con un tono venenoso. Estás acabada, Olivia.
No respondí, solo señalé la puerta. Ya sabes dónde está la salida. Agarró su maleta, murmurando entre dientes, y salió furiosa, cerrando la puerta tan fuerte que el marco tembló. Me quedé allí, con el corazón acelerado, pero mi determinación firme. Sofía pensó que podía entrar y reclamarlo todo. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Cerré la puerta con llave, lista para el siguiente movimiento. Esa noche, estaba en el apartamento de Ava en el centro de Burlington. Mis pertenencias estaban guardadas de forma segura en un trastero cercano. Mi teléfono vibraba sin cesar, el nombre de mi madre parpadeando en la pantalla. Lo dejé pasar al buzón de voz, sabiendo lo que venía. Sofía los había llamado para que volvieran de Montpellier, y ahora estaban enfrentando las consecuencias de sus decisiones. No estaba lista para escuchar sus voces. Todavía no. En cambio, tomé un café en la encimera de la cocina de Ava, mientras el peso de los últimos 2 días se asentaba en mis huesos. Cuando finalmente escuché el buzón de voz, la voz de mi madre era estridente, casi irreconocible. Olivia, ¿qué has hecho? Hay un extraño en nuestra casa. La voz de mi padre interrumpió, cargada de incredulidad. Un hombre dice que ahora es el dueño. Explícate. No devolví la llamada. La verdad era que se habían encontrado con una realidad que ellos mismos habían creado. Ava había actuado rápido, aprovechando el testamento de mi abuelo para impulsar una reclamación legal que exponía su engaño. La casa había sido vendida discretamente, de forma legal, a un nuevo propietario, un inversor local que aprovechó la oportunidad de comprar una propiedad en Burlington. Yo no había orquestado la venta, pero había puesto las cosas en marcha al hacer valer mis derechos. Mi teléfono sonó de nuevo, esta vez era mi padre. Respondí, manteniendo la voz firme. Papá, no voy a volver, dije antes de que pudiera hablar. Escondisteis el testamento de mi abuelo. Intentasteis darle mi casa a Sofía. Él balbuceó, sus palabras una mezcla de ira y conmoción. Estábamos protegiendo a la familia. No puedes simplemente. Lo interrumpí. Protegisteis a Sofía, no a mí. El testamento era claro. Esto es culpa vuestra. Colgué, con las manos temblando, pero mi determinación firme. Mi madre llamó a continuación, su tono agudo de acusación. Olivia, nos estás destrozando. Ven a arreglar esto. Respiré hondo, mi voz fría. He terminado de arreglar vuestros errores. Habla con Ava sobre el testamento. Terminé la llamada, silenciando mi teléfono. Ava se sentó frente a mí, con su portátil abierto, los papeles esparcidos. Están entrando en pánico, dijo, con la mirada aguda. El nuevo propietario tiene la escritura. No pueden deshacer esto. Asentí, mirando mi taza de café. La casa por la que había luchado, en la que había invertido mi vida, se había ido, no porque quisiera venderla, sino porque las acciones de mis padres me habían forzado a hacerlo. Sentí una punzada de pérdida, pero también un extraño alivio. Me habían subestimado, pensaron que me derrumbaría bajo la presión. Se equivocaron. Mis padres siguieron llamando, dejando mensajes de voz que se volvían más desesperados. Olivia, somos tu familia, suplicó mi madre en uno. No puedes hacernos esto. No respondí. Cada mensaje se sentía como un peso, pero me negué a llevarlo. El testamento de mi abuelo era mi escudo, la prueba de que esta casa estaba destinada a mí. No fui yo quien rompió la confianza, fueron ellos. A medida que avanzaba la noche, me senté con Ava, planeando mis siguientes pasos, sabiendo que nunca volvería a esa casa ni a las mentiras que contenía. Meses después, estaba de pie en mi nuevo apartamento en Burlington, con la luz del sol entrando por la ventana. Había construido una vida propia, libre del peso de las expectativas de mi familia. Conseguí un trabajo en una empresa de marketing local, una compañía pequeña pero vibrante donde mis ideas eran valoradas. Mis días estaban llenos de reuniones, cafés en la cafetería de la calle y noches tranquilas organizando mis muebles, mi sofá, mi televisor, las piezas por las que había luchado para conservar. No había hablado con mis padres ni con Sofía desde aquella noche en casa de Ava, y había bloqueado sus números. El silencio fue pesado al principio, pero me dio espacio para respirar, para redescubrir quién era sin su sombra.
Me enteré a través de un amigo en común de que Sofía había tenido que esforzarse para comprar una nueva casa en California. Esperaba heredar la casa de nuestra familia gratis, pero al venderse, tuvo que recurrir a sus ahorros. La noticia no me alegró, pero se sintió justa. Había asumido que podía tomar lo que no era suyo, y ahora estaba aprendiendo el coste de esa arrogancia. La imaginé en su pulcra vida de California, firmando papeles de hipoteca, quizás lamentando sus palabras hacia mí. No me detuve en ello. Mi enfoque estaba en el futuro, no en sus problemas. Mis padres enfrentaron sus propias consecuencias. Sin la casa, se habían mudado a un pequeño alquiler en las afueras de Burlington, muy lejos del hogar que habían intentado controlar. La noticia se extendió rápidamente, y nuestra unida comunidad, vecinos como la señora Davis y el señor Peterson, que me habían apoyado, no ocultaron su decepción. La reputación de mis padres, antes sólida, se desmoronó cuando la gente se enteró de que habían ocultado los deseos de mi abuelo. También estaban luchando financieramente, sin propiedades que usar como garantía y con los honorarios legales acumulándose por sus fallidos intentos de impugnar la venta. No conocía los detalles, y no quería conocerlos. Sus decisiones los habían llevado hasta aquí, y yo había terminado de llevar su carga. Ava se convirtió en mi ancla, llamándome regularmente, su instinto de abogada aún agudo. Había finalizado los procedimientos legales, asegurándose de que la venta se mantuviera y mis derechos estuvieran protegidos. Un día, tomando un café, sonrió y dijo, «Eres más fuerte de lo que nunca te dieron crédito». Le devolví la sonrisa, sintiendo la verdad en sus palabras. Había pasado años subestimándome, invirtiendo todo en una casa que pensé que me definía. Pero esta terrible experiencia me enseñó algo más profundo. Mi valía no estaba ligada a ese lugar ni a su aprobación. Estaba en mi capacidad de plantarme, de trazar una línea, de elegirme a mí misma. Establecer límites fue la lección más difícil. Cortar el contacto no fue por ira. Fue para proteger mi paz. Había dado demasiado durante demasiado tiempo, tratando de complacer a una familia que no me veía. Ahora lo sabía mejor. Caminaba por las calles de Burlington, pasando por la orilla del lago, sintiéndome más ligera. La vida que estaba construyendo no era perfecta, pero era mía, construida bajo mis propios términos.